Hay cosas pequeñas que guardan los recuerdos más grandes. Don Esteban tenía un viejo billetero, gastado por los años y el tiempo. No lleva joyas ni dinero, solo recuerdos y sentimientos. Una tarde de verano la conoció frente a un cine de la ciudad. Ella sonrió al perder su entrada y él le regaló la suya sin pensar. Aquella película terminó, pero su historia apenas comenzó. El boleto que guardó 50 años era más valioso que cualquier tesoro, porque en aquel pedazo de papel vivía el recuerdo de su gran amor. Y aunque los años pasaron despacio, nunca lo dejó partir, porque algunas historias empiezan en segundos y duran toda una vida hasta el fin. Se casaron bajo el cielo de abril y construyeron un hogar de verdad. Entre risas, luchas y promesas, aprendieron juntos a caminar. Pero una mañana silenciosa, ella tuvo que partir. Y desde entonces aquel viejo boleto se convirtió en su forma de seguir, porque el amor verdadero encuentra refugio en las cosas que nadie más entiende. El boleto que guardó 50 años era más valioso que cualquier tesoro, porque en aquel pedazo de papel vivía el recuerdo de su gran amor. Y aunque los años pasaron despacio, nunca lo dejó partir, porque algunas historias empiezan en segundos y duran toda una vida hasta el fin. Cuando sus nietos encontraron el boleto, preguntaron por qué lo guardó, y él respondió con una sonrisa: porque ese papel cambió mi destino y me regaló el amor. El boleto que guardó 50 años hoy se convirtió en canción para quienes entienden que el amor vive dentro del corazón. Porque los recuerdos nunca envejecen cuando nacen de la verdad, y hay pequeños objetos en la vida que guardan una eternidad. A veces el mayor tesoro cabe dentro de una vieja cartera. Y esperas que se vuelven eternas cuando nacen del amor verdadero. Don Lorenzo vive al final del pueblo, donde el tiempo parece dormir. Cada mañana sale a la entrada con la esperanza de recibir un
una carta escrita por aquellas manos que un día juraron volver, pero los años siguieron pasando sin una sola noticia de ella otra vez. Y aunque todos le decían que olvidara, su corazón se negó a renunciar. La última carta nunca llegó, pero nunca murió su amor. Cada amanecer miraba el camino, esperando escuchar su voz. Y aunque el mundo siguió girando, él permaneció en aquel lugar, porque algunas promesas son tan fuertes que ni los años las pueden borrar. Guardaba flores en la ventana y una fotografía junto al reloj, como si el tiempo no hubiera pasado, como si nada terminó. Los niños crecieron escuchando aquella historia de amor sin final y aprendieron que hay corazones que jamás aprenden a olvidar. Porque cuando alguien ama de verdad, la esperanza nunca se va. La última carta nunca llegó, pero nunca murió su amor. Cada amanecer miraba el camino, esperando escuchar su voz. Y aunque el mundo siguió girando, él permaneció en aquel lugar, porque algunas promesas son tan fuertes que ni los años las pueden borrar. Una tarde encontraron un paquete escondido detrás de una pared. Era una carta amarillenta que nunca pudo llegar a sus pies. Si lees esto, mi amor, es porque el destino me venció, pero jamás dejé de amarte ni un solo día. Te lo juro por Dios. La última carta sí llegó, aunque tardó una eternidad, y entre lágrimas comprendió que nunca dejó de amar, porque hay caminos que el tiempo rompe y mensajes que se pierden al andar, pero el amor verdadero encuentra siempre la manera de regresar. Aquella noche cerró los ojos con la carta junto al corazón. Hay regalos que nunca llegan a entregarse, pero viven para siempre en el corazón. Don Fernando caminó por el mercado cuando el invierno estaba por llegar. Entre tantas tiendas encontró un abrigo que ella siempre soñó llevar. Era del color que más le gustaba, suave como una canción, y sonrió imaginando su rostro lleno de alegría y emoción. Pero el destino escribió otra historia
que nadie pudo imaginar. El abrigo que nunca regaló sigue colgado en la habitación, esperando aquellos brazos que fueron su razón. Y cada invierno vuelve a mirarlo como si el tiempo no pasó, porque hay regalos que nunca se entregan, pero jamás se olvidan por amor. Aquella noche preparó una cena y escondió el regalo detrás, pensando verla sonreír como tantas veces atrás. Pero la mañana llegó en silencio, con lágrimas y despedidas, y el abrigo quedó esperando sin conocer sus manos queridas. Desde entonces cada diciembre vuelve a abrir aquel armario, el abrigo que nunca regaló sigue colgado en la habitación, esperando aquellos brazos que fueron su razón. Y cada invierno vuelve a mirarlo como si el tiempo no pasó, porque hay regalos que nunca se entregan, pero jamás se olvidan por amor. Una tarde su nieta lo encontró cubierto de años y emoción, y preguntó por qué seguía allí guardado con tanta devoción. Él respondió con voz temblorosa: porque aún puedo verla sonreír cada vez que lo miro. El abrigo que nunca regaló se convirtió en esta canción para quienes dejaron palabras atrapadas en el corazón, porque nunca sabemos cuándo llega el último amanecer. Por eso abraza hoy a quien amas, antes de que sea después. Aquella noche el invierno fue menos frío, porque volvió a recordarla una vez más. Hay voces que el tiempo no puede borrar, porque viven dentro del alma. Don Ernesto guarda un viejo cassette cubierto de polvo y soledad. Lo protege más que cualquier tesoro desde aquella triste Navidad. Cada noche apaga las luces, se sienta junto al ventanal y con manos llenas de recuerdos vuelve la cinta a escuchar. Los segundos giran lentamente como si quisieran regresar. La voz del viejo cassette sigue viviendo aquí. Cada palabra que dejaste todavía habla para mí. Y aunque pasaron tantos años, nunca dejó de sonar, porque algunos adioses terminan, pero algunas voces no se van. Era un mensaje muy sencillo, grabado una tarde de abril. Si algún día escuchas esto, quiero que seas feliz sin mí. Pero él jamás pudo olvidarla, ni borrar aquella grabación, porque en cada palabra
encontraba un refugio para el corazón. Y cuando el silencio era demasiado grande, ella volvía a hablarle otra vez. La voz del viejo cassette sigue viviendo aquí. Cada palabra que dejaste todavía habla para mí. Y aunque pasaron tantos años, nunca dejó de sonar, porque algunos adioses terminan, pero algunas voces no se van. Una noche la cinta se rompió y el mundo pareció terminar. Sus manos temblaban de miedo al pensar que la iba a perder, pero su nieto logró repararla. Y cuando volvió a escuchar "te amo", las lágrimas volvieron a brotar. La voz del viejo cassette hoy se convierte en canción para quienes guardan recuerdos muy dentro del corazón, porque el amor verdadero resiste el tiempo, la distancia y el dolor. Que hay palabras que nunca mueren cuando nacen del amor. Aquella noche volvió a presionar play y ella volvió a casa una vez más. Hay momentos que el corazón congela para que nunca desaparezcan. Don Martín vive entre recuerdos, en una casa llena de ayer. Sobre la pared de la sala hay un reloj que dejó de correr. Las agujas marcan la misma hora desde aquella triste despedida. Las 4:10 de la tarde, el instante que cambió su vida. Muchos quisieron arreglarlo, pero él siempre dijo que no. El reloj que nunca se detuvo guarda el último adiós, porque en esa hora quedó atrapado el amor de los dos. Y aunque el mundo siguió girando, aquella tarde nunca terminó, porque hay heridas que el tiempo cura y otras que el tiempo respetó. Los años pasaron lentamente, como hojas llevadas por el viento. Sus hijos crecieron y partieron, pero el reloj siguió en silencio. Cada cumpleaños y Navidad lo encontraba mirando hacia allí, como si esperara un milagro, como si ella fuera a volver por fin. Porque cuando alguien ama de verdad, algunas horas duran una eternidad. El reloj que nunca se detuvo guarda el último adiós, porque en esa hora quedó
abuelo, ¿por qué no arreglas ese reloj? Él sonrió con lágrimas en los ojos, porque cuando vuelva a escuchar su voz, las agujas volverán a caminar. El reloj que nunca se detuvo, hoy se convirtió en canción para quienes guardan un momento muy dentro del corazón. Porque algunas despedidas terminan, pero algunos recuerdos no. Y hay horas que permanecen vivas cuando nacen del verdadero amor. Las agujas nunca volvieron a moverse, pero su amor jamás dejó de caminar. Hay luces que nunca se apagan, porque fueron encendidas por el amor. Doña Carmen vivía sola en una casa frente al mar. Cada noche encendía una lámpara antes de irse a descansar. Desde lejos podía verse brillando entre la oscuridad, como una estrella pequeña negándose a dejar de esperar. Los años pasaron lentamente, pero aquella luz seguía igual. La luz de la ventana nunca dejó de brillar, porque detrás de aquella llama vive una promesa sin olvidar. Y aunque el tiempo cerró caminos, su corazón no se rindió, porque hay amores que esperan toda una vida, aunque nadie más los comprendió. Cuando era joven se enamoró de un marinero soñador. Él prometió volver un día cuando terminara su labor, pero una tormenta inesperada se llevó su embarcación, y el pueblo entero creyó perdido al dueño de su corazón, excepto ella, que jamás dejó de creer. La luz de la ventana nunca dejó de brillar, porque detrás de aquella llama vive una promesa sin olvidar. Y aunque el tiempo cerró caminos, su corazón no se rindió, porque hay amores que esperan toda una vida, aunque nadie más los comprendió. Cuando Carmen partió del mundo, sus vecinos entraron al hogar y encontraron una carta escrita junto a la lámpara del ventanal. Si algún día regresa, quiero que encuentre el camino a casa. Y nadie pudo contener las lágrimas. La luz de la ventana hoy se convirtió en canción para quienes siguen creyendo en
Aquella noche la lámpara se apagó, pero su esperanza quedó brillando para siempre. Hay regalos que nunca llegan a las manos, pero siempre llegan al corazón. Cada abril Don Francisco salía caminando despacio hacia la ciudad. Entraba a la misma juguetería con la misma emoción de años atrás. Miraba muñecas y vestidos como cuando ella era una niña, y escogía el regalo más bonito, guardándolo con una sonrisa. Los vendedores lo conocían, pero nadie preguntaba por qué. El regalo que nunca entregó vive guardado en una habitación, lleno de sueños y recuerdos, lleno de amor y de ilusión. Y aunque la vida le quitó su risa, jamás dejó de creer que en algún rincón del cielo su niña lo podía ver. 17 cajas se acumularon, cubiertas de polvo y emoción. Cada una llevaba una tarjeta: feliz cumpleaños, mi amor. Las noches eran más silenciosas desde aquel triste amanecer, cuando la enfermedad se llevó lo que más llegó a querer. Pero un padre nunca deja de ser padre, aunque el tiempo diga adiós. El regalo que nunca entregó vive guardado en una habitación, lleno de sueños y recuerdos, lleno de amor y de ilusión. Y aunque la vida le quitó su risa, jamás dejó de creer que en algún rincón del cielo su niña lo podía ver. Una tarde abrió todas las cajas y habló con ella una vez más: perdóname por seguir comprando regalos, es la única forma de abrazarte ya. Y el viento movió las cortinas como si alguien entrara al lugar, y por un instante juró escuchar: gracias, papá. El regalo que nunca entregó se convirtió en esta canción para los padres que siguen amando más allá del dolor, porque algunos vínculos son eternos y nunca dejan de existir. Aunque la vida cierre una puerta, el amor encuentra cómo seguir. Aquella noche dejó una caja más y una lágrima junto al altar. Hay espacios vacíos que el amor nunca permite
llenar. Don Ramón vive en una casa vieja, donde el reloj parece descansar. Las paredes guardan mil recuerdos que el tiempo no pudo borrar. Cada noche entra en su habitación y acomoda la almohada una vez más. La mitad izquierda sigue intacta, como si alguien fuera a regresar. Los años pasaron como el viento, pero él nunca cambió aquel lugar. La mitad de la cama sigue siendo tuya, aunque ya no estés aquí. Cada noche le hablo al silencio, como cuando estabas junto a mí. Y aunque el mundo me diga que siga, mi corazón no aprendió a mover aquello que un día el amor para siempre dejó. Sus nietos crecieron preguntando por qué nadie podía tocar aquella manta cuidadosamente doblada, ni el vestido detrás del armario. Y él sonreía con tristeza, mirando una vieja fotografía, porque hay promesas tan profundas que duran más que una vida. Algunas personas se marchan, pero nunca abandonan el hogar. La mitad de la cama sigue siendo tuya, aunque ya no estés aquí. Cada noche le hablo al silencio, como cuando estabas junto a mí. Y aunque el mundo me diga que siga, mi corazón no aprendió a mover aquello que un día el amor para siempre dejó. Una madrugada de invierno cerró los ojos sin dolor, abrazando la almohada vacía que durante años guardó su amor. Y cuentan que aquella mañana el cuarto parecía diferente, como si alguien hubiera regresado para acompañarlo para siempre. La mitad de la cama ya no está vacía, porque volvió a encontrarte al final, donde no existen despedidas ni lágrimas para llorar. Y si alguna vez amas de verdad, recordarás esta canción, porque hay lugares que el tiempo no toca cuando pertenecen al corazón. Algunas ausencias duelen, otras viven para siempre.